estamos Bueno, listísimos. lo primero que te quiero preguntar, claro, es cómo se vive ese primer lanzamiento de un primer libro, cómo es esa entrega de una parte de ti. Madre mía, es un sentimiento que sinceramente aún estoy asimilando, porque la semana del lanzamiento fue un poco truculenta, la verdad. O sea, fue muy guay, pero fue como una montaña rusa de sensaciones, a veces muy arriba, a veces de repente como, no sé, o sea, sinceramente ha sido una de las experiencias más heavy que he vivido en mi vida. El exponerte de esa manera, sobre todo el ver que era real, porque al fin y al cabo yo tenía en mi casa un ejemplar y lo que a mí me volaba la cabeza era que eso llegase a la gente, que yo fuese a una librería y que ya no es que estuviese el libro en físico, sino que al abrirlo fuese lo que he escrito yo, ¿sabes? Entonces, ha sido unas semanas muy extrañas, pero a la vez ya lo estoy asimilando y es una sensación muy, muy guay. Esta es como la parada casi final de un trayecto muy largo. ¿Cómo fue el momento en el que surgió la idea de la que parte esta historia? El momento en el que te surge la búsqueda del chico irrompible. Pues la verdad es que la idea como tal, no sabría decirte cuándo surgió el voy a hacer un libro que hable de esto. Yo siempre he tenido la idea de que quería escribir algo en algún momento, sé que sabía que quería hacer un libro, era como mi sueño, pero digamos que nunca me había puesto. Y fue a raíz de que mi amiga Albanta estuvo justo, coincidimos en un viaje y me dijo que ella iba a sacar un libro, que a mí ahí fue cuando realmente, no es que me diese envidia, pero que sí que me contagió un poco como de esas ganas de hacerlo y me dijo, tío, tú con lo que te gusta escribir tienes que atreverte. Y yo, Albanta, pero si es que no tengo ni una idea ni nada. Y a partir de ahí sí que fue cuando empecé a construir un poco todo el mundo alrededor de esa pequeña idea que quería contar. Y la verdad es que digamos que podría ser un poco el origen de todo esto. ¿Y hay algún momento en el que, porque yo, por ejemplo, soy mucho de tener ideas, pero nunca llego a escribirlas, creo que en parte porque no me siento segura de compartirlas? ¿Ha habido algún momento en este proceso que hayas dicho, uy, esto no lo quiero compartir o no me atrevo? Momentos de esos, la verdad es que sí, he tenido muchos, sobre todo porque es un libro muy personal. Aunque esté de alguna manera disfrazado un poco como de historia, digamos que tiene como dos lecturas, ¿no? Tú te puedes quedar con una lectura que es más como de una historia de aventuras, donde un personaje se va encontrando con otros y bueno, pasan cosas que pueden ser más verosímiles o menos, pero al fin y al cabo hay como un hilo conductor que, bueno, es una historia y te puedes quedar con la historia. Pero al fin y al cabo, digamos que esa es la segunda lectura o la lectura paralela que se podría hacer, es algo muy, muy personal y que es algo que habla de mis miedos, de superación, de un montón de temas. Pueden ser más intensos o menos intensos, pero al fin y al cabo son temas míos que yo he querido, digamos, personificar de alguna manera dándole alma y creando como personajes alrededor de diferentes temas, ¿no? Entonces, momentos en los que haya dicho, uff, esto no lo quiero publicar, muchísimos, prácticamente con todos los personajes, pero yo lo hablaba con mi editor y lo pensaba y digo, joder, es que al final, si te quedas con esa espinita de no saber si hacerlo, si no hacerlo, por el qué dirán o porque me apetece decirlo, porque tengo miedo, al final siempre te vas a quedar con ganas de decir algo y si terminas diciendo algo va a ser una cosa que no es lo que tú quieres decir realmente. Entonces llega un momento que tienes que cerrar los ojos y decir, confío en esto, confío en el proyecto, creo que es lo que tengo que hacer y tirar para adelante. Sí, yo creo que cualquier proceso de escritura, cualquier construcción de un relato, más largo o más corto, es mucho más compleja de lo que solemos creer, porque no es solo escribirlo, hay mucho más. Este yo creo que es más por lo que dices, porque es una historia súper personal, o sea, yo he encontrado las dos facetas al leerlo, las dos vertientes, o sea, yo no te conozco, pero he sentido que te conocí ahí. Quiero que nos hables un poco de todo ese proceso, de todo lo que no hemos visto de la escritura del libro. Pues la verdad es que ha sido un proceso duro. Ha sido un proceso duro y un proceso que me ha desgastado mucho porque también yo he sentido que para escribir un libro de este tipo tienes que desgastarte, no puedes quedarte a medio gas. Entonces el proceso ha sido un proceso muy bonito que lo tengo, o sea, guardo un recuerdo súper, súper bueno, pero a la vez ha sido
ya te digo, algo que me ha costado mucho y que ha habido momentos en los que he dicho, necesito una semana de descanso antes entre personajes. Yo lo que hacía era, vale, tengo que escribir el tercer personaje y me ponía a escribirlo y hasta que no terminaba y lo corregía, no me dejaba un poco de espacio para realmente, digamos, reconectar y coger un poco de fuelle para seguir. Y ha habido momentos en los que, sobre todo en el final, cuando estaba escribiendo el final, que claro, yo nunca había escrito nada tan largo, o sea, enfrentarte a un libro de más de 100.000 palabras, claro, yo empecé, pero yo no sabía la que se me venía encima. Entonces, cuando me tuve que enfrentar al final, fue una sensación de que yo necesité como más tiempo de reposo y realmente de decir, bueno, todos estos cabos que he ido dejando sueltos a lo largo de toda la novela, es el momento de cogerlos todos ahora y empezar a anudarlos entre sí, empezar a darles un final, un sentido. Y ya te digo, el final fue sobre todo donde más lo he notado. Y creo que es la parte que está como más hecha, digamos, a medida. Lo otro ha sido que me he ido dejando un poco llevar y en el final sí que he dicho, bueno, voy a coger todo esto que me ha sucedido y ahora vamos a darle un final, el final que se merece a la historia, ¿no? Pero sí que ha sido, ya te digo, un proceso duro, pero a la par muy, muy, muy satisfactorio. Es que hay tantos juegos, o sea, yo cuando iba leyendo, o sea, a mí me atrapó completamente. Yo me lo leía y además es que me angustiaba, me emocionaba, o sea, y no es algo que me suele pasar mucho, y eso es verdad, porque me cuesta quizá más conectar con el papel que con otras plataformas, pero bueno, o sea, me volvía loca. Pero yo ahora me paro a pensar y digo, es que hay tantas cosas, que es que me lo tendría que leer 3 veces para llegar a coger todos esos juegos. Hoy estaba pensando y digo, ¿y cómo es el chico irrompible físicamente? Y no era capaz. Digo, no soy capaz, porque claro, me veía a mí, entonces me parece increíble, o sea, es que me parece increíble, de verdad, el desgaste que ¡Ay, qué guay! Eso es una tiene. cosa que, ahora que lo dices, también es, por supuesto, obviamente está hecho a propósito, pero yo era una Claro. cosa que quería reflejar muy bien y era prácticamente las descripciones que se hacen del personaje, lo único que se habla es de los rizos, de sus rizos, ya está, no se habla absolutamente de nada más. Pero bueno, digamos que también hay como una doble lectura ahí de lo que pueden ser los rizos, el del círculo es una cosa que se habla muchísimo durante el libro también, que tiene como una simbología. Creo que el libro está cargado de simbología y lo que dices tú de que se abre y queda muy, muy, digamos, dispuesto a una segunda lectura, era algo que yo también me gustaba dejar un poco ahí la puerta abierta a que tú, de una primera pasada, pudieses, lo que hablábamos de las líneas paralelas de las dos historias que puedes leer, ¿no? Que en una primera pasada pudieses leer como la primera historia y que al final dijeses, espérate, esto que me está contando igual tiene otro sentido y que cuando ya lo habías terminado dijeses, vale, pues si ahora me vuelvo a leer el libro, voy a entender un poco más de lo que es esta historia paralela, ¿sabes? Yo eso es algo que también quería dejar muy, muy, como muy reflejado y que se abriese obviamente a esa segunda lectura. O sea, se abre, porque de verdad que yo terminé y dije, venga, vale, otra vez a empezar. Otra de las cosas que me ha gustado mucho es el estilo tan personal que tiene. Evidentemente es un realismo mágico, como te puse en la reseña, digo, es que lo siento, o sea, siento la ansiedad, siento todo eso. ¿Tú tenías claro que querías tirar por este estilo porque es donde tú te sientes cómodo o también porque creías que era lo que necesitaba este relato? Ya te digo, lo que necesitaba, yo he sido un poco inconsciente en este aspecto. Yo he ido un poco a lo que me iba pidiendo el texto, lo que me iba pidiendo, lo que me iba pidiendo yo mismo y iba sintiendo de ahora tengo que ir un poco por aquí, ahora tengo que ir un poco por allá. Yo sí que tenía muy claro de que a mí una de las cosas que más me gusta leer y de las que más disfruto es la fantasía. Los relatos fantásticos me encantan, tanto de ciencia ficción como fantasía. Es una cosa que siempre me ha gustado y creo que está muy, muy presente en mi día a día en todas las cosas que me gustan. Entonces, yo sabía que no me podía quedar, o sea, yo sí hacía una historia realista realmente, con personajes que fuesen cotidianos o normales, era una cosa que no iba a disfrutar tanto, incluso viéndome a mí mismo como lector. Es decir, si yo hubiese cogido mi libro, sabía que hubiese disfrutado algo más que fuese del estilo así un poco pues fantástico, realismo mágico. Entonces yo cuando mandé los primeros manuscritos, mi editora me dijo, ¿no has leído nunca a Márquez, a Gabriel García Márquez? Y yo dije,
Pues la verdad es que no. No había leído absolutamente nada. Y a raíz de eso fue cuando empecé a leer un poco y ya me empecé un poco a empapar un poco de todas estas cosas que hay alrededor de todo este movimiento y realmente sí que fue cogiendo como pinceladas y dije, pues ahí es donde puedo realmente enmarcar, o sea, esto ya existe, es una corriente que puedo utilizar a mi favor para contar la historia que yo quiero contar. Y sí que a partir de ahí, que ya era como la mitad del libro, sí que lo hice como más conscientemente, pero antes ya te digo que fue una cosa completamente, prácticamente inconsciente. Y en todo este proceso tanto a nivel profesional como personal, ¿qué has encontrado tú En busca del chico irrompible? Buah, yo he encontrado muchísimo, es que para mí ha sido una catarsis completa. Eh, yo he encontrado mucha paz, sobre todo también, porque son temas o cosas que yo soy una persona muy tímida, entonces tampoco, y me cuesta muchísimo abrirme. Entonces, digamos que en este libro he conseguido expresar todas esas cosas que yo no soy capaz de expresar con palabras. Entonces, el coger todas esas cosas que a mí ya no es que me preocupasen, sino que digamos que son una parte de mí y que considero que es algo que puedo, digamos, no sé, no sabría cómo decirte, como compartir un aprendizaje o las cosas que yo considero que son valores para mí, de alguna manera, creo que eso es un poco lo que puede resumir todo esto, ¿no? O sea, y consideras, porque a mí me pasó que yo dije, jolín, me ha cambiado un poco como persona, o sea, es muy fuerte decir eso, pero me abrió cosas dentro de mí. ¿Qué evolución? Es tu primer libro, o sea, esto es un aprendizaje como persona y también como escritor. Si miras al Coque que se encontraba el primer día enfrente del ordenador, ¿qué evolución hay ahí también a nivel profesional? Muchísima. O sea, sobre todo, ya te digo, el un poco hacer las cosas conscientemente, ¿no? Porque todo esto ha sido como un, venga, voy a hacer un libro, lo hago, escribo y de repente me llamo a una editorial y lo voy a publicar o no lo voy a publicar o qué pasa. Pero también creo que incluso en el estilo se nota. Que yo he ido aprendiendo a cómo contar las cosas según ha ido avanzando el libro. Incluso la evolución fue tan bestia, por decirlo de alguna manera, que hasta los tres primeros personajes, el principio y los tres primeros personajes, digamos que tenían como un estilo y a partir del tercer personaje, digamos que todo que se vuelve como de alguna manera más oscuro, más poético, más de alguna manera eso, y eso es una evolución natural mía como escritor, o sea, es algo no es algo forzado, es algo que me ha venido, es algo que yo más o menos, digamos que intuía que tenía que suceder. Obviamente el libro empieza siendo prácticamente un cuento de hadas y termina convertido en una prosa poética que es casi un poema o es algo súper etéreo, por decirlo de alguna manera, que habla más de las sensaciones, bueno, de todas estas cosas un poco más ambiguas. Y ha sido, ya te digo, una evolución como yo creo, como escritor y ya más que una evolución ha sido un aprendizaje propio de, vale, puedo escribir de esta manera, pero también puedo escribir de esta otra. Y la evolución del personaje se prestaba a que hubiese también una evolución en el estilo, una evolución narrativa. Así que ya te digo, aunque o sea, ha sido muy extraño porque se han juntado como muchas cosas que han hecho que el libro salga así, pero tampoco te creas que era algo que estaba 100% planeado. Simplemente ha sido que ha surgido. Bueno, no quiero contar mucho, supongo que quien vea esto ya se habrá leído el libro, pero bueno, hay un momento, hay algo muy importante que es ese momento en el que te miras en el espejo, ¿no? En el que se mira el personaje, se mira el lector. Si tú te miras en el espejo, que es el libro, porque yo considero que, como decías, es muy personal y es un espejo, ¿te encuentras o ha pasado eso de que cuando escribes de repente te distancias y hay una despersonalización ahí? Yo me encuentro en cada frase, o sea, es que es una... No puedo ser más sincero en esta parte, pero es que no puedo ser más sincero tampoco en todo el libro. Para mí el libro literalmente es lo que dices tú, es un espejo. Entonces, me encuentro en cada punto, en cada coma, me encuentro desde el principio en una digamos, en un ambiente más como de cuento de hadas o incluso en el principio del primer personaje, que
estamos hablando de un folio en blanco y me encuentro al final que estamos hablando de un folio en negro. O sea, me encuentro en cada, ya te digo, en cada uno de los puntos me encuentro de maneras distintas. Entonces, no existe esa despersonalización, sino que existe, digamos, como una multipersonalidad o como pequeñas personalidades, pequeñas partes de mí, me encuentro en ellas. Supongo que ha habido partes, ha habido personajes más duros, más difíciles pues, de plasmar y también que te han marcado más, que has necesitado más tiempo, como decías. ¿Cuál ha sido el que dices, cómo me costó o cómo me impactó escribir esto? No sabría decirte. Todos me han impactado de maneras distintas, porque yo recuerdo cuando terminé de escribir el primer personaje, yo estaba afectado y decía, jolín, porque era una historia que yo tenía, ya te digo, es como lo que estábamos hablando antes, ¿no? Empezamos siendo como un poco más de cuento de hadas. Y es algo que, yo esa historia, la historia de que dentro de la luna había algo mágico, lo llevo pensando o sea, es una historia que lleva en mi cabeza años, y cuando te digo años, te estoy hablando igual de 10, 15 años, que yo era muy pequeño y yo soñaba con que en algún momento alguien iba a escribir una historia sobre la luna que se iba a abrir y iba a haber algo. Entonces, el poder haberlo transformado, para mí en el primer personaje fue muy especial, pero sí que es verdad que el nivel de, no sabría cómo decirte, de intensidad o yo lo asemejo mucho a como cuando escurres un trapo o una bayeta, en plan de decir, joder, es que me escurro y es que no soy capaz ni de articular palabra de lo que he escrito y de lo que me he implicado. Fue sobre todo con el cuarto y el quinto personaje. Con esos no sabría decirte si fue más el cuarto, porque el final del cuarto lo pasé fatal, porque no era capaz de transformar lo que sucedía en mí y que quería plasmarlo, no era capaz de hacerlo. Al final fui capaz y en ese momento en el que yo noté como las palabras fluían y era capaz de hacerlo, fue una sensación súper guay. Pero el quinto personaje realmente creo que es más, simboliza algo mucho más profundo, algo mucho más duro, mucho más, digamos que es la parte, es como el pico, y a partir del quinto personaje, del final del quinto personaje, todo va hacia abajo. Entonces no sabría distinguirte entre el cuarto y el quinto, la verdad. Con toda esta intensidad que ha sido la escritura, que es la lectura, porque de verdad que yo, vamos, estaba, es que no sé explicarlo, pero estaba muy dentro del libro y se ha quedado conmigo, o sea, sigue en mi cabeza. Eh, ¿Qué toca después? O sea, ¿qué hace un escritor cuando publica su primer libro, cuando de repente hay este aluvión de comentarios, te tienes que sentar y dices, ¿y ahora qué? Eso me lo pregunto yo. De momento me he cogido unas vacaciones porque llevo un final de año, o sea, bueno, un final de año, llevo desde septiembre, que prácticamente ha sido un no parar con el final del libro, las correcciones, cambios. Encima yo soy una persona súper perfeccionista y yo quería que todo estuviese al milímetro, que no hubiese ningún detalle que pudiese escoger en plan, uy, esto no encaja, esto encaja. Yo quería que hubiese, o sea, que todo fuese como un puzzle perfecto. ¿Qué es lo siguiente? De momento ya te digo, descansar, pero la verdad es que ya estoy dándole un poco ahí de vueltas a qué es lo que puede venir en el futuro. Sinceramente, y es algo que hablaba con mi ilustrador y me decía, él me decía, cuando tuvo que ilustrar los personajes, yo lo que hacía era que le mandaba como, digamos, un pequeño resumen para que sepa, pues mira, el primer personaje pasa esto, tiene estas características, tal. Y él me decía, tío, es que cada personaje tiene tanto, o sea, quiero decir, es como, está tan bien construido y hay como, es como un microcosmos que realmente cada personaje podría tener un libro. Yo decía, joder, es verdad. Entonces, no sé, o sea, yo tengo alguna idea por ahí que me está sonando de que igual estaría guay darle a algún personaje su propio libro. Obviamente descontextualizándolo y cogiendo como, ya no el personaje en sí, sino lo que ese personaje representa, igual pues sus principales características, y hacer una historia propia de él explicando realmente, porque el libro al fin y al cabo son 400 páginas, tampoco puedes explicar al detalle, obviamente todo, no sabes las motivaciones de todos los personajes exactamente de dónde vienen. Sí que obviamente tienes algunos hilos y algunos cabos que puedes entender, pero tampoco hay mucha, no se expresa, digamos, al 100%. Y me gustaría darles como, ya te digo, algo descontextualizado, pero dándoles una historia propia. A mí como lectora también. O sea, no sé si sirve la opinión, pero si necesitas apoyos,
Yo creo que los Qué lectores guay. estaremos contentos de que lo hagas. Genial. Y en estas vacaciones, bueno, os estamos preguntando a todos los artistas, los escritores que pasan por aquí, para este confinamiento y esta nueva normalidad, que al final pues no sabemos cómo va a ir, ¿qué lectura nos recomendarías, además de En busca del chico irrompible? ¿Qué lectura os recomendaría? Pues mira, justo me ha pasado que he terminado de escribir y durante todo el proceso de escritura he devorado libros, o sea, vamos, o sea, era un constante, yo recuerdo hablar con mi amigo Chris Puello y me decía, es que la lectura es realmente la gimnasia del escritor y no puedo estar más de acuerdo con él, o sea, cuando estaba escribiendo lo único que necesitaba era nutrirme de referencias, de cómo expresaba la gente cosas y ahora que he parado he dicho, bueno, voy a parar, pero voy a parar de verdad. Pero mira, ahora que hay mucho tiempo, voy a recomendar una lectura un poco también densa, pero que ha sido una de las mejores cosas que he leído el año pasado, y es El archivo de las tormentas de Brandon Sanderson, que son, bueno, es una decalogía, son 10 libros que son de 1000 y pico páginas, aún hay de momento 3 publicados. El primero es El camino de los reyes, y es, para mí, de los libros que más me ha llegado y ha conseguido sobre todo la construcción del mundo, el detalle, el cómo ese señor, yo no sé lo que sucede en su cabeza, imagina los mundos y las cosmologías y es una fantasía que te envuelve y te hace sentir realmente que tú eres el protagonista y para mí eso era una cosa que muy pocas veces había sentido. Así que ya te digo, es una lectura un poco ya no es densa, sino que puede asustar al principio en plan, joder, me está recomendando un libro de 1200 páginas. Cuidado, ojo. Pero merece la pena. Yo, cuando hablaba en mis redes de por qué recomendaba ese libro, yo decía, es que ojalá en vez de 1200 páginas hubiesen sido 5000, porque las hubiese devorado igualmente, las hubiese disfrutado. Yo recuerdo el momento en el que estaba leyendo esos libros como momento de relax, de decir, voy a dedicarme todo el día de hoy a leer y no me va a importar porque me lo voy a pasar genial. Así que esa es mi recomendación. Y ahora cuando te llegan a ti esos mensajes que dicen lo mismo de tu libro, ¿cómo es? Mira, no me lo creo. Ya te digo, necesito un proceso de asimilación. Yo creo que hasta dentro de un par de meses, que ya no, que la gente se vaya terminando el libro, porque la gente ahora me está escribiendo, voy por el personaje 3 tal, no sé qué, yo creo que va a pasar esto, no sé qué, y yo digo, tranquilo, lee a ver qué pasa. Pero sí, hay alguna gente que también ha terminado y me ha dicho, jolín, pues lo mismo que me dijiste tú, o se nota que este libro está escrito 100% por ti, que has dejado todo lo que puedes dejar en él y que encima me puedo ver reflejado, que es muy guay, pero hasta que no pasen un par de meses no sabría decirte, porque ahora mismo lo que siento es, o sea, no me lo creo, o sea, es como un shock total de que alguien se ha leído mi libro, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? No puede ser. Oh, pues qué guay. Ahora eso, disfrutar de las vacaciones, Sí. del descanso y de esos sentimientos, porque al final yo creo que es lo mejor que un trabajo que haya llevado tanto tiempo y tan personal te genere esa satisfacción es lo mejor que puede haber. Totalmente, totalmente, ya te digo, yo estoy viviendo en una nube, de momento hasta que me baje va a pasar tiempo. Bueno, aguanta ahí que tampoco. Exactamente, exactamente. Pues nada, yo creo que con esto ya vamos, genial. Qué guay, ha sido muy guay la entrevista, a mí me ha gustado, he disfrutado porque además hablar, bueno, a mí es que otra cosa no, pero hablar me encanta, entonces, pues mira, hablar de esto encima, pues ya ni te cuento. Ya si no tuviésemos que estar así, separados, que es que yo eso lo llevo fatal, lo Ya. de tener que estar, bueno, tú estás más acostumbrado, pero yo hablar con un ordenador, pues me siento rara porque digo, y si no está cómodo y si no sé qué, pero bueno. Ya, no, pero bueno, ha ido bien, así Ya, que claro. genial. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad y que siga yendo todo muy bien. Y que Pues escribas más, por favor. ay, gracias a ti, vamos, yo encantadísimo. Siempre que haya gente iba a decir, siempre que haya gente que me quiera leer, no, o sea, al fin y al cabo, ya no lo hago porque haya gente que me quiera leer, que eso está genial y obviamente cuanto más gente me quiera leer y pueda compartir mis historias con más gente, vamos, yo ultra encantado, pero al fin y al cabo lo hago también por mí mismo, porque necesito Claro. expresar y creo que es una cosa también que se ve en el libro, o sea, yo no lo hago, si lo hubiese hecho por, yo qué sé, por dinero o por fama o por lo que fuese, te aseguro que hubiese hecho otro tipo de libro y otra cosa muchísimo menos personal. No, no, sí, desde luego. Además es que yo me acuerdo que empecé a leerlo y le comenté a mi amiga Judith, que es con la que trabajo, que es la que gestiono todo, digo, no me esperaba esto, pero creo que ya estoy viendo por dónde va y estoy flipando. O sea, no me esperaba para nada algo tan personal y tan,
es que o sea, lo sentí muy intenso, de verdad. O sea, muy, Qué muy, guay. muy, muy especial. Qué ilusión, qué ilusión. Pues muchísimas gracias a ti. Nada, a ti. Bueno, te dejo que te prepares para el directo, no va a ser que se haga tarde. Exactamente, exactamente. Muy bien. Pues Bueno, muchísimas muchas gracias. gracias. Chao. Hasta luego. Chao, chao, chao. Chao.